Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, con energía a tope y listos para lo que les traigo hoy. Porque hoy vamos a hablar de Salseo del Bueno. ¿Les suena Kerem Bürsin? Y Ander Erçel. A ver, levante la mano quien no los conozca. Ajá. Ya me parecía a mí. Y es que, como no vamos a conocer a estos dos bombones turcos que nos robaron el corazón en Senkalkam, ¿verdad? Pues bien, prepárense porque los rumores están que arden, los tambores de Hollywood suenan con fuerza, y parece que Kerem y Ande están a punto de protagonizar una nueva película romántica. Y atención. Una comedia romántica. Prepárense para reír a carcajadas. Si son nuevos por aquí, si es la primera vez que se tropiezan con este rinconcito virtual lleno de chismecitos y noticias del mundo del entretenimiento, no se olviden de suscribirse. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Prometo que no se van a arrepentir, siempre les traigo lo mejor de lo mejor. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos de lleno en este notición que nos tiene a todos con el corazón a mil. A ver, pongámonos en contexto. Senkalkam fue un auténtico fenómeno, ¿verdad? La química entre Kerem y Ande era palpable, traspasaba la pantalla. Y no solo eso, la historia era súper adictiva. Una mezcla perfecta de romance, comedia y drama que nos tuvo enganchados durante meses. Claro, después de la serie, todos nos quedamos con ganas de más. Queríamos verlos juntos de nuevo en otro proyecto, confirmando que esa magia que vimos en pantalla no era solo actuación. Y aunque durante un tiempo las cosas entre ellos parecían algo tensas, con rumores de distanciamiento y hasta de cierto conflicto, parece que las aguas han vuelto a su cauce. O al menos, eso es lo que nos quieren hacer creer. Y yo, sinceramente, me lo quiero creer. Porque la idea de verlos juntos otra vez en una comedia romántica, me parece sencillamente genial. Ahora bien, ¿qué sabemos de esta supuesta película? Pues, a ver, la información oficial es escasa, muy escasa. Todo lo que tenemos son rumores, filtraciones y algunas pistas que han ido dejando caer tanto Kerem como Ande en sus redes sociales. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con una fuerza, que te hace pensar que algo grande se está cocinando. De lo que se está hablando, y esto lo recalco, son rumores, es de una comedia romántica al estilo Hollywood. Piensen en Cómo perder a un hombre en 10 días, 27 vestidos, o Guerra de novias. ¿Se imaginan a Kerem y Ande en algo así? Yo sí. Y me emociono solo de pensarlo. Una historia llena de enredos, situaciones divertidas, diálogos chispeantes y, por supuesto, muchísimo amor. Se dice que la trama podría girar en torno a dos personas que se odian a primera vista, pero que se ven obligadas a trabajar juntas en un proyecto. Ya saben, el típico cliché de del odio al amor hay un paso. Pero claro, con el toque especial de Kerem y Ande, que tienen una química increíble y que saben cómo hacernos reír. También se rumorea que la película podría estar ambientada en un lugar exótico, como Italia o España. Imagínense las locaciones, los paisajes, la ropa. Sería todo un espectáculo visual. Y claro, con la música adecuada, la banda sonora perfecta para acompañar esta historia de amor y risas. Otro de los rumores que circulan es que la película podría ser una producción internacional, con un equipo de profesionales de diferentes países. Esto le daría un toque aún más interesante y atractivo al proyecto. Y por supuesto, ayudaría a que la película llegue a un público aún más amplio. Ahora bien, ¿qué tan probable es que todo esto sea cierto? Pues, como les decía, no hay nada confirmado. Pero hay varios factores que nos hacen pensar que sí podría ser una realidad. En primer lugar, tanto Kerem como Ande son dos de los actores turcos más populares a nivel internacional. Tienen millones de seguidores en redes sociales y sus proyectos siempre generan muchísima expectación. Por lo tanto, no sería descabellado que algún estudio de Hollywood se interese en trabajar con ellos. En segundo lugar, el género de la comedia romántica está en auge. Después de unos años de declive, las comedias románticas están volviendo a conquistar al público. Y las plataformas de streaming están invirtiendo mucho dinero en este tipo de producciones. Así que una película protagonizada por Kerem y Ande con una buena historia y una buena producción tendría todas las papeletas para ser un éxito. Y en tercer lugar, y esto es lo más importante, la química entre Kerem y Ande es innegable.
Se nota que se llevan bien, que se divierten juntos y que tienen una conexión especial. Y eso en una comedia romántica es fundamental. Porque si los actores no se creen la historia de amor, el público tampoco se la va a creer. Así que, en resumen, tenemos todos los ingredientes para que esta película sea una realidad. Dos actores talentosos y populares, un género en auge, una historia potencialmente divertida y romántica, y una química innegable entre los protagonistas. ¿Qué más se puede pedir? Por supuesto, hay que ser cautelosos. Hasta que no haya un anuncio oficial, todo esto seguirá siendo un rumor. Pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y yo personalmente estoy cruzando los dedos para que esta película se haga realidad. Me encantaría ver a Kerem y Yandé juntos de nuevo en la pantalla grande. Imagínense las alfombras rojas, las entrevistas, las fotos. Sería un auténtico bombazo mediático. Y estoy segura de que la película sería un éxito de taquilla. Porque todos en el fondo somos unos románticos empedernidos y nos encanta ver historias de amor que nos hagan reír y suspirar. Así que eso es todo por hoy, mi gente. Espero que les haya gustado este vídeo sobre la posible nueva película de Kerem y Yandé. Déjenme en los comentarios qué les parece la idea. ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en una comedia romántica? ¿Qué tipo de historia les gustaría que protagonizaran? Los leo a todos. Para concluir, repasemos rápidamente lo que hemos visto hoy. Hemos hablado de los fuertes rumores que apuntan a una nueva película romántica protagonizada por Kerem Bürsin y Yandé Erçel. Hemos analizado las posibles razones por las que este proyecto podría hacerse realidad y hemos compartido nuestra emoción y esperanza de verlos juntos de nuevo en la pantalla grande. Gracias por estar ahí un día más, por dedicarme unos minutos de su tiempo y por compartir conmigo su pasión por el mundo del entretenimiento. De verdad que valoro muchísimo su apoyo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que pueden dejarme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus sugerencias y sus ideas. Así que no se corten y díganme qué les parece esta posible película de Kerem y Yandé. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta notición, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente. Un abrazo gigante. Y hasta la próxima. Asterisco asterisco pero esperen. Que la cosa no acaba aquí, asterisco asterisco porque después de este resumen, tengo mucha más tela que cortar sobre este temazo. Agárrense que vienen curvas. A ver, profundicemos un poco más en esos rumores y filtraciones que les mencioné. Porque seamos honestos, a nadie le gusta quedarse solo con la superficie. Queremos saber los detalles jugosos. Y créanme, hay algunos realmente interesantes. Uno de los rumores más persistentes es que ya hay un guión dando vueltas por Hollywood. Se dice que el guión fue escrito por un equipo de guionistas reconocidos por su trabajo en comedias románticas exitosas. Y que, lo más importante, el guión fue escrito pensando específicamente en Kerem y Yandé. Es decir, la historia y los personajes están diseñados para explotar al máximo su química y su talento cómico. Imagínense la presión. Si este rumor es cierto, significa que los guionistas han estado observando de cerca a Kerem y Yandé, analizando su dinámica en Senkalkapm y buscando la forma de recrear esa magia en una nueva historia. Es un halago enorme. Y también una gran responsabilidad. Otro rumor que ha estado circulando es que ya hay varios directores interesados en dirigir la película. Se habla de nombres importantes en el mundo de la comedia romántica, directores que han demostrado su talento para crear historias divertidas, emotivas y con mucho corazón. Esto le daría un empujón enorme al proyecto. Y aquí viene lo que creo que es la guinda del pastel, se dice que la película podría contar con cameos de otros actores turcos famosos. Imagínense un desfile de estrellas turcas en una comedia romántica de Hollywood. Sería un evento épico. Podríamos ver a algunos de sus compañeros de Senkalkapm, o incluso a otros actores que han trabajado con Kerem y Yandé en otros proyectos. Sería una forma fantástica de celebrar el talento turco en la escena internacional. Ahora, hablemos un poco más de esa posible ambientación en Italia o España. ¡Qué maravilla! Imagínense a Kerem y Yandé paseando por las calles de Roma,
comiendo gelato en Florencia o bailando flamenco en Sevilla. Las posibilidades son infinitas. Además, la cultura italiana y española son muy románticas y llenas de vida, lo que encajaría perfectamente con el tono de la comedia romántica. Y no nos olvidemos del vestuario. ¡Ay, el vestuario! Si la película se ambienta en Italia o España, podemos esperar looks espectaculares, llenos de color, elegancia y sofisticación. Imaginen a Ande luciendo vestidos de diseñadores italianos o españoles. Sería un sueño hecho realidad. Y a Kerem con trajes impecables y un estilo irresistible. ¡Uf! Me estoy emocionando de solo pensarlo. Pero, ¿qué tipo de historia les gustaría que protagonizaran Kerem y Ande en esta comedia romántica? A mí se me ocurren varias ideas. Podrían interpretar a dos chefs rivales que compiten por ganar un prestigioso concurso de cocina. O a dos diseñadores de moda que tienen que colaborar para crear una colección innovadora. O incluso a dos agentes secretos que se enamoran mientras intentan salvar el mundo. Las posibilidades son infinitas. Lo importante es que la historia sea original, divertida y que tenga mucho corazón. Que nos haga reír a carcajadas, suspirar de amor y creer en el poder del destino. Y por supuesto que explote al máximo la química entre Kerem y Ande. Y hablando de la química entre Kerem y Ande, creo que es importante abordar ese rumor de distanciamiento que les mencioné al principio. Es cierto que durante un tiempo se especuló mucho sobre su relación, que si habían tenido una pelea, que si ya no se hablaban, que si había habido terceros en discordia. Un culebrón total. Pero como les dije antes, parece que las aguas han vuelto a su cauce. Y yo creo que independientemente de lo que haya pasado entre ellos en el pasado, son profesionales y saben cómo trabajar juntos. Y si deciden protagonizar una película juntos, es porque creen que pueden hacer un buen trabajo y que pueden crear algo especial para sus fans. Además, creo que la experiencia de Sencal Camp les ha unido de una manera muy especial. Han compartido momentos increíbles, han vivido el éxito juntos y han creado una conexión que va más allá de lo profesional. Y eso, creo yo, es algo que se nota en la pantalla. Así que, en definitiva, soy optimista sobre esta posible película de Kerem y Ande. Creo que tienen el talento, la química y el potencial para hacer algo grande. Y espero que Hollywood se dé cuenta de ello y les dé la oportunidad de brillar en la escena internacional. Pero, ojo. No quiero crear falsas expectativas. Como les he dicho varias veces, todo esto son solo rumores. No hay nada confirmado. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y yo personalmente voy a seguir cruzando los dedos y esperando noticias positivas. Mientras tanto, les invito a que dejen sus comentarios aquí abajo y me cuenten qué les parece la idea de esta posible película. ¿Les gustaría ver a Kerem y Ande juntos de nuevo en la pantalla grande? ¿Qué tipo de historia les gustaría que protagonizaran? Los leo a todos. Y no se olviden de darle like al vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta notición, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por estar ahí un día más, mi gente. Les mando un abrazo gigante. Y hasta la próxima. Y recuerden, manténganse al tanto porque cualquier novedad sobre esta película, se las contaré aquí en primicia. No se lo pierdan. Ciao, ciao.